Bueno, buenos días a todos y a todas. Un honor estar en este espacio. Muchas gracias a SOCAS, muchas gracias al comité organizador, felicitaciones. Ciertamente SOCAS ha adquirido estas propiedades de líder y creo que se está transformando y está siendo líder en América Latina en promover iniciativas de calidad. Si hay una cuestión que tiene un líder es esta capacidad de inspirar, de orientar y de guiar. Y SOCAS está teniendo esa función en América Latina. Muchas gracias. Bueno, mi enfoque sobre la acreditación centrada en las personas está un poco apoyado sobre nuestra realidad en América Latina y particularmente la realidad que sufrimos en mi país, en Argentina. Esta maravillosa frase de Donald Berwick, nada sobre mí sin mí, muy sencilla pero con un impacto profundo, debe hacernos reflexionar ciertamente de los escenarios en los cuales trabajamos los trabajadores de salud y que debemos reorientar nuestras culturas organizacionales. Y un poco sobre esto quiero profundizar en la presentación de hoy. Como dice claramente el doctor Hugo Hsu, la atención centrada en la persona es una estrategia con una probada efectividad, ¿sí? Sin embargo, vemos diariamente en nuestros escenarios de trabajo profesionales que creen erradamente estar trabajando con criterios de atención centrada en la persona cuando no lo es. Que la implementación de la atención centrada en la persona puede variar, ¿sí?, dependiendo de las poblaciones de pacientes, de los proveedores de atención. Que los contextos son diferentes también, ¿sí? Y que hay otros desafíos en la práctica profesional, ¿sí?, como las creencias y las culturas en las cuales desarrollamos nuestra tarea. Pero, ¿sí?, y esto un poco es el eje de mi presentación, ¿sí?, sufrimos la realidad, ¿sí?, una realidad que nos hace difícil y vemos ciertamente a veces utópico estas transformaciones que permitan que nuestras organizaciones ciertamente sean organizaciones donde den servicios de calidad y con atención centrada en las personas, ¿verdad? Es que debemos considerar los contextos. Ciertamente nuestros contextos, y particularmente en América Latina, nuestros contextos no son sencillos, son difíciles. Enfrentamos no solamente el aumento de los costos, la tecnologización, digamos, de los servicios de salud, sino también barreras culturales, ¿sí?, que debemos empezar a vencer para generar las transformaciones. Pero para poder vencer esas culturas tenemos que comprender la naturaleza de la resistencia, ¿sí? Y como bien dice Peter Drucker, aunque la atención centrada en las personas es una buena estrategia, la cultura se come a las estrategias en el desayuno. Y es una cuestión que tenemos que tener claro, ¿sí? La cultura es un eje central a considerar en la transformación de nuestras organizaciones. Y esto es una escena que vivimos a diario, ¿sí? Oficinas gubernamentales, oficinas de dirección, de directorios, donde se plantean, digamos, de una manera simple las transformaciones que nuestras organizaciones necesitan, pero cuando quienes tienen que hacer las operativas, las intentan desarrollar, se encuentran con el escenario que tenemos afuera, ¿sí?, ciertamente complejo, ¿sí? Y nuestras organizaciones, siendo sistemas complejos, necesitan ser adaptadas, necesitan adaptaciones. Cuestión que ha costado, que cuesta mucho, porque somos los trabajadores de salud y las organizaciones de salud, somos estructuras que somos muy rígidas y somos muy resistentes al cambio. Esto un poco, digamos, para quienes no conocen el marco consolidado de implementación, explica cómo uno debiera enfrentar una estrategia de transformación de cambio, ¿sí? En un punto, ¿sí?, del lado a vuestra izquierda, ¿sí?, hay una intervención no adaptada que hay que transformarla para poder hacerla efectiva, ¿sí?, a través del tiempo, ¿sí?, de los procesos, ¿sí?, los individuos involucrados, que seríamos los trabajadores de salud, el entorno interno, ¿sí?, y el entorno externo, ejecutamos las transformaciones para que esa implementación pueda ser efectivamente ejecutada, ¿sí? Ahora, todo esto se desarrolla en un contexto en el cual la cultura organizacional directamente tiene un impacto severo. Y es que, digamos, aunque hay muchas definiciones, digamos, de cultura organizacional,
Quizá digamos, la más clásica define que es el conjunto de valores, creencias, normas, tradiciones, costumbres, prácticas y comportamientos que caracterizan una organización y guían el comportamiento. Aunque hay una definición mucho más breve y que la verdad que me identifico mucho con ella, que es la del doctor Vygotsky, ¿sí? Que habla de un vínculo o transición entre el comportamiento individual y el colectivo, definiendo un poco que está encarnada, ¿sí?, en los individuos, ¿sí?, pero compartida con la organización. Es decir, digamos que finalmente la cultura organizacional influye en la forma en que los trabajadores se desempeñan, ¿sí?, que interactúan entre sí, ¿sí?, y que se traduce en motivación, en compromiso y desempeño en las organizaciones. Y enfrentamos esto, ¿sí? Es un poco, vamos, en síntesis lo que hemos estado viendo, ¿sí? La cultura organizacional, en lugares donde los trabajadores de salud se sienten confortados, tienen mejor desempeño, ¿sí? Una fuerte cultura organizacional predice satisfacción laboral, ¿sí? Y una cultura de empoderamiento, trabajo en equipo y flexibilidad también tiene buenos resultados. Ahora, nos enfrentamos a esto, que las organizaciones de salud, ¿sí?, son organizaciones que están mirándose siempre hacia adentro, ¿sí?, y tratan de manejarse de manera rígida, lo cual, a la postre, genera resistencia al cambio. Es decir, cuando intentamos generar estas transformaciones, nos enfrentamos a esto, lo que vivimos diariamente, resistencia al cambio. Y esto, digamos, a considerar, digamos, dentro de la cultura organizacional, que vemos habitualmente el vértice, que son los aspectos visibles de cualquier cultura organizacional, pero tenemos factores menos visibles, ¿sí?, como son los valores y los supuestos, ¿sí?, sobre los cuales tenemos que trabajar para transformar la cultura de nuestras organizaciones. Es decir, digamos, que queremos todos estos aspectos que tenemos a la izquierda, pero nos enfrentamos, ¿sí?, para lograr esto, ¿sí?, con la resistencia al cambio. En organizaciones que además las acciones de la primera línea tienen un impacto directo y tienen mayor influencia sobre la percepción de las personas que reciben servicio, las acciones de la primera línea que la cúpula misma de la organización. Es decir, digamos que la cultura organizacional definitivamente tiene un impacto sobre los resultados que vamos a tener, y es importante tenerlo como eje central a la hora de valorar este escenario. Esto un poco, digamos, voy a tratar de ser breve, digamos, para no prolongarme demasiado. Esto un poco define, a partir de los mismos pacientes, cuáles son las barreras y facilitadores a una cultura donde se dé atención centrada en las personas. Un poco más simplificado en este concepto, todos estos factores, ¿sí?, quizá digamos los que están en negrita en mayor grado, ¿sí?, pero todos los factores impactan sobre la cultura de las organizaciones. Es decir, digamos que para implementar el modelo de atención central en la persona, el factor de mayor impacto, ¿sí?, para lograr este cambio es la opinión de las personas, la opinión de los trabajadores de las organizaciones de salud. Es decir, pensar en un cambio de las organizaciones orientadas a que logremos este objetivo, tenemos que considerar definitivamente la primera línea para generar estas transformaciones. Porque si el personal está motivado y orientado hacia esta transformación, el resultado será fácil. De lo contrario, será muy difícil lograrlo, ¿no? Ahora, una vez establecida esta cultura de atención centrada en la persona, factor claramente no menor, tenemos que enfrentar el desafío de hacer la acreditación, que también, digamos, lleva a un desafío importante, ¿sí? Porque recién lo mencionó el doctor Hugo Siu, ¿sí? Aunque es una estrategia de demostrar efectividad, desde la primera línea, que como vemos, digamos, es el factor clave para la transformación de las organizaciones, ¿sí?, hay trabajadores de salud, digamos, que están a favor, pero también hay personas que están en contra, ¿sí? A veces están en contra, digamos, porque entienden que los estándares no son apropiados, ¿sí? Y hay veces que plantean, digamos, que la burocracia y los costos no justifican esa inversión. Un ejemplo claro lo sufrió Dinamarca. Ellos tenían, digamos, un plan de acreditación, ¿sí?, que debió ser suspendido.
y debió ser suspendido precisamente por la actitud que tomaron los trabajadores de salud. Esto dejó algunos aprendizajes, ¿no? Que a la hora de enfrentar el desafío, digamos, de la acreditación de un hospital, acreditación en calidad, tenemos que tener en cuenta estos factores, ¿no? Factor costos, claramente. La resistencia al cambio, los factores burocráticos en el modelo danés tuvieron un impacto importante, digamos, para su fracaso, ¿sí? Y adaptación a nuevos contextos, ¿sí? Como decía recién, somos organizaciones complejas, necesitamos adaptarnos al entorno en el cual desarrollamos nuestras tareas, y si no nos adaptamos, ciertamente sufrimos lo que tenemos hoy, ¿no? La realidad que sufrimos hoy. Por lo cual, digamos, las organizaciones, además de necesitar personal motivado, ¿sí?, para trabajar en calidad y hacer su trabajo diario de manera óptima, ¿sí?, además necesitan estar involucrados positivamente en el proceso de acreditación. Todos los aspectos fundamentales de la cultura organizacional sí deben ser considerados, ¿sí? Los valores, el liderazgo, el compromiso con la calidad, la orientación a las personas, la familia, la comunidad, trabajo en equipo, comunicación efectiva, desarrollo del personal, gestión del conocimiento. Muchos de estos, ¿sí?, son lo que definimos como habilidades no técnicas, ¿sí?, en las cuales ciertamente, al menos en Argentina, no tenemos formación ni en el pregrado ni en el posgrado. Incluso, digamos, muchos directivos no tienen formación en esto. Por lo tanto, digamos, un desafío de la acreditación es tener personal altamente motivado, ¿sí?, que esté estimulado a lograr esa acreditación, que entienda, digamos, los beneficios, pero además, digamos, planificar la acreditación con un modelo, ¿sí?, que se adapte a las realidades que tenemos diariamente, ¿sí? Por lo tanto, no se puede proporcionar una atención sanitaria eficaz, ¿sí?, si no tenemos claramente en cuenta la posición y la opinión de los trabajadores de primera línea, que finalmente son los que van a tener contacto con nuestros pacientes y que van a hacer, digamos, que la realidad que nosotros planificamos sea la que pensamos que queremos que sea, ¿no? Y un factor clave es la confianza. Un factor clave es la confianza. Freud, vemos en este trabajo, en el Harvard Business Review, planteamos que la confianza se genera a través de la interacción de estos tres factores, ¿no? Autenticidad, ¿sí?, ser, no parecer, la empatía, ¿sí?, entender, digamos, al otro, trasladarnos a las percepciones del otro, ¿sí?, y la competencia. Si esto lo trasladamos a las organizaciones, ¿sí?, tenemos que lograr vínculos de confianza entre los líderes y la primera línea, entre los líderes y la organización, y entre la primera línea y la organización. A partir de esta integración y la generación de confianza en esta estructura, ¿sí?, es que esa confianza se va a volcar a los usuarios, ¿sí?, y claramente la confianza es un elemento esencial, digamos, para un servicio de salud. Como bien mencionaba ayer la doctora Begoña Zarza, una persona nos manifiesta su intimidad, una persona, vamos, adelante de un profesional, se desviste, muestra su cuerpo, y para esa relación claramente es necesario altos niveles de confianza. Confianza que los servicios de salud lentamente estamos perdiendo. A pesar de los grandes avances en la medicina, a pesar de la desaparición de enfermedades mortales, digamos, que devastaban poblaciones, a pesar de que ha prolongado, digamos, la vida media, las poblaciones cada vez están teniendo menos confianza en los servicios de salud. Y un factor clave, ¿sí?, que esto tenemos que considerarlo como pilar de nuestras estructuras, ¿sí?, que son las relaciones. Las relaciones que tenemos, somos un sistema complejo, los comportamientos emergentes que surgen de la interacción entre los diferentes componentes de nuestras organizaciones son claves para el buen desempeño. Y en ese sentido, las relaciones es clave. Somos personas que trabajamos con personas. Entonces, digamos, las relaciones que establecemos entre nuestros pares y las relaciones que establecemos con nuestros pacientes son esenciales, digamos, que sean de calidad para poder tener éxito en nuestra tarea. Sam Wright define, es un académico australiano, ¿sí?, define a las relaciones como una parte de la infraestructura de las organizaciones de salud, ¿sí? Y dice que es un marco emergente de confianza, valores compartidos y objetivos comunes que permite a individuos, grupos y organizaciones trabajar juntos de manera efectiva, aunar sus recursos y amplificar su impacto.
Es decir, digamos, y si hacemos un análisis introspectivo, la tarea diaria que hacemos nosotros, en la medida que nuestras relaciones son más saludables, definitivamente tiene mejores resultados. En síntesis, digamos, una cultura, ¿sí?, tiene impacto en el desempeño. La cultura organizacional tiene impacto en el desempeño y el desempeño condiciona el resultado y a su vez los resultados modifican la cultura. Esto puede lograr círculos virtuosos donde diariamente se mejoran los servicios, los resultados son mejores, pero también, ¿sí?, puede generar círculos viciosos, ¿sí? Creo que dije vicioso inicialmente. Círculos virtuosos versus círculos viciosos, ¿sí? Clave, digamos, considerar esto a la hora de analizar la cultura en la cual nuestras organizaciones se desempeñan, ¿sí? Hice este ejercicio, digamos, en función, digamos, de utilizar la inteligencia artificial e intentar articular estos tres componentes, ¿no? Cultura organizacional, confianza, ¿sí?, y atención centrada en las personas. Y surgió esta frase que ciertamente me inspiró. Una cultura organizacional centrada en las personas y fomentadora de la confianza es el reflejo del compromiso de cada miembro del equipo. Al compartir una visión común de calidad que coloca a las personas en el centro de nuestros procesos, la acreditación se convierte en un reconocimiento a la confianza que hemos construido con nuestros usuarios y entre nosotros. Nuestras organizaciones no son organizaciones saludables. Nuestras organizaciones necesitan replantearse el modo en que trabajan, ¿sí? Y esta frase de Grace Hopper, es una militar estadounidense, una de las que desarrolló el lenguaje Python de la informática, dice que la frase más peligrosa de una lengua es «siempre lo hemos hecho así». Pues bien, tenemos que replantearlo, la forma en que hacemos las cosas. Tenemos que entender que nuestras organizaciones son complejas y que debemos adaptarnos, ¿sí?, a la realidad que enfrentamos. Tenemos que poner la calidad como eje central de nuestras acciones, ¿sí?, y la seguridad y la atención centrada en las personas como eje de ese desarrollo. Muchas gracias. Estas fotos que les comparto son de una jornada que hicimos en la ciudad de Buenos Aires, el 17 de septiembre, Día Mundial de la Seguridad del Paciente. En conjunto, víctimas del sistema de salud, personas en las cuales habían perdido familiares producto de un servicio de salud no seguros. Combinaron sus banderas, son las banderas naranjas que ven ahí, digamos, banderas naranjas que tenían el nombre de las víctimas, ¿sí?, rodeadas de banderas blancas de profesionales de salud de todo el país, manifestando la necesidad de cambios en nuestro sistema de salud para que nuestro sistema de salud sea seguro, confiable y humanizado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tuceo, por la muy ejemplificadora presentación. Invitamos a los asistentes, por favor, en estos momentos a hacer una ronda de preguntas. El doctor Tuceo se mantiene con nosotros para poder dar respuesta. Doctor, buenos días. Gracias por su presentación. Yo formo parte de la primera línea, o sea, soy de un servicio de urgencia. Me impactaron las banderitas naranjas. En el tema del entorno, el personal de salud y de los servicios de urgencia en Chile está sometido en este momento a una presión importante. En el servicio mío son cerca de 150 funcionarios, tengo 6 agredidos por los pacientes, perdón, mi urgencia es pediátrica, los papás de los pacientes. En el último año tengo varias licencias por una cosa que se llama burnout o quemados. Eso afecta bastante lo que podríamos llamar la motivación que tenga el personal de repente para trabajar. El domingo pasado un paciente adulto acude a una urgencia pediátrica y fallece en la entrada de la puerta, acuchillado por una venganza, parece que por temas de drogas.
Mi hospital está a 12 cuadras del Palacio de Gobierno, del Palacio de la Moneda, o sea, no está tan lejos del centro de la ciudad. ¿Cómo hacemos para levantar ese personal? ¿Cómo hacemos? Yo sé que hay calidad de vida laboral y muchas cosas, pero el personal se fija en su jefe y empieza a pedir apoyos y ayudas y al final termina usando licencias médicas prolongadas. Yo estoy muy de acuerdo en nada sobre mí sin mí. Para mí forma parte de mi forma de trabajo, pero cuesta de repente meter lo del entorno para que el personal se levante. Es complejo. Yo creo que aquí hay muchos colegas y funcionarios de salud que han sido agredidos, sus funcionarios, sus hospitales. Hay hospitales que le pusieron una coraza delante para que no le lleguen las balas al hospital. Y un hospital que está en Santiago. O sea, no estamos hablando de cosas muy lejanas, es algo que vemos todos los días. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, en Argentina sufrimos una realidad similar. Yo mencionaba más temprano, los servicios de salud están perdiendo confianza y han perdido valor social. Hoy, incluso en Argentina, ser médico hace 50 años atrás era, si se quiere, hasta una posición de estatus. Hoy, ciertamente, esa condición, que no debiera serlo, ¿no? Pero ciertamente socialmente era considerado, digamos, una posición de estatus. Hoy ese valor ha sido perdido. Creo que desde la primera línea solamente sería muy difícil modificar la realidad. Creo que el gran desafío es volver a ganar confianza en la población. Creo que también el desarrollo tecnológico y las expectativas que tienen las personas, ¿sí?, hacia los servicios que van a recibir generan un gap importante que genera este gap, digamos, entre la expectativa y el servicio que se recibe, genera esta situación. Los servicios de emergencia en todo el mundo están siendo sobrecargados porque, de hecho, cada vez se afecta la atención en el primer nivel porque se sobrecarga la atención en la medicina de urgencia. A mi entender, digamos, esto no se puede resolver desde las estructuras de primera línea o segundas líneas. Creo que es necesario un replanteo desde lo organizacional. Creo que es necesario también trabajar sobre las culturas de las personas. Digamos, que las expectativas que tengan las personas a la hora de llegar a las organizaciones de salud sea acorde a las ofertas, digamos, que los servicios de salud pueden ofrecer. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice el doctor Fabián Vítolo, que un poco indirectamente toca este punto, que es que ante un daño que los servicios de salud producen en una persona, las personas están más dispuestas a perdonar que lo que nosotros pensamos. Entiendo que esto debería ser, es una postura personal mía, ¿no? Esto no está escrito, pero creo que si nosotros empezamos a manifestarle a la sociedad cuáles son las virtudes y los defectos y los déficits que tienen nuestras organizaciones de salud, un poco cerramos ese gap entre las expectativas que tienen las personas a la hora de venir a un servicio de salud y la capacidad de resolver problemas que tenemos. Enfrentamos a personas que ven en la televisión, ¿sí?, que hay un robot que está operando un paciente con un profesional desde Estados Unidos, en Chile o en Argentina. Esto genera expectativas amplísimas. Entonces después se encuentran con 6 horas o 4 horas, ¿sí?, de demora en una atención en una unidad de urgencias. Y claro, digamos, ellos tienen expectativas altas ante un escenario en el cual ven, digamos, que un cirujano desde Estados Unidos opera a un paciente en Chile o en Argentina. Creo que la necesidad es esta, digamos, empezar a reganar confianza de la población hacia los servicios de salud. Y en ese sentido, confianza y un factor importante también, la transparencia. Creo que tenemos que empezar a ser transparentes, manifestar cuáles son las virtudes, cuáles son los defectos, cuáles son las cuestiones que podemos resolver y cuáles las que no de nuestro servicio de salud. Hola, doctor, muchas gracias por tu presentación. Nos hace muchísimo sentido y nos permite además mucho orientar las tareas que estamos haciendo en algunas organizaciones. En ese sentido, te quiero preguntar a propósito de
de la clave que para mi gusto tú das mencionando el poder que está en la primera línea. Finalmente ahí es donde se juega el partido, ¿no? El resto de nosotros somos, es decir, invitados con suerte a sugerir cosas. Y nosotros, como equipos de calidad, estamos en el espacio de asesoría, por decirlo de alguna manera, de estar dos pasos más adelante, tomando noción de la coproducción o de la seguridad del paciente. Entonces, ¿cómo somos capaces de conectar lo que vamos aprendiendo, las distinciones que vamos descubriendo con presentaciones como la tuya o las que hemos visto estos días, para influir en la primera línea de la forma que debemos hacerlo, que claramente no es a través de más y más generación de protocolos, ni más y más generación de norma y burocracia, porque justamente eso es lo que nos pone más lejos y no más cerca. Y lo que necesitamos que finalmente cambiemos no somos nosotros. O sea, aquí nosotros nos emocionamos y lloramos, pero luego volvemos a nuestros centros de salud y tenemos que ser capaces de transferir este aprendizaje de una manera que movilice a otros. Y la pregunta es, ¿qué nos sugieres para que eso suceda? Es una parte de la presentación que yo corté en función del tiempo, ¿sí? Creo que lo esencial es el liderazgo, ¿sí? Liderazgo no entendido como líderes, personas, sino liderazgo comprendido como el concepto de estructuras que inspiran, ¿sí? Orientan y guían, como SOCAS, ¿sí? Que nos inspira y nos guía en América Latina. Creo que todavía tenemos, de hecho, el desarrollo de los hospitales está muy ligado a lo militar, ¿no? Todavía tenemos esta posición de que el jefe manda, ¿sí? Y los súbditos responden. Y hoy, digamos, claramente la posición de jefe debe ser transferida, a opinión del líder. El líder tiene que inspirar, tiene que orientar, tiene que guiar, y la única forma de hacerlo es con estrategias que incluyan, que hagan partícipes a las personas, digamos, en la primera línea de los cambios que nosotros pretendemos para ser efectivos. En la medida que, como decía recién, digamos, que no nos adaptemos a la realidad que estamos viviendo, vamos a seguir, en Argentina diríamos, la estamos chocando, ¿sí? Y las organizaciones de salud la estamos chocando, ¿sí? Porque seguimos con las mismas culturas, con los mismos desarrollos, con las mismas estrategias que fracasamos y fracasamos y fracasamos. Yo, honestamente, veo acreditación y veo organizaciones como algunas, digamos, que se han presentado aquí, como la que acaba de presentar el doctor Xu, y ciertamente, para mí casi está en Marte, ¿sí? Digamos, la veo tan lejos. Ahora, tengo dos opciones, o frustrarme y decirme, no puedo, o empezar a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la causa de mi fracaso? Creo que tenemos que empezar a entender estos. Los servicios de salud necesitan adaptarse a la realidad que es absolutamente diferente a la que teníamos hace 50 años. Yo soy docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y siempre le digo a mis estudiantes que yo presenciábamos un consultorio donde el médico tenía su radioscopio. Es decir, ni siquiera tenía que mandar a hacer placas a sus pacientes, radiografías, ¿no? Hoy la complejidad que han adquirido los servicios de salud es tan grande. Las relaciones, las interrelaciones que tenemos entre nuestros pacientes, entre nuestros colegas, entre nuestras diversas disciplinas, es tan grande. Estas propiedades emergentes que surgen de estas relaciones entre los diferentes componentes es tan amplia que es necesario que empecemos a comprenderlo. Seguimos manejando y seguimos tomando decisiones desde una perspectiva lineal. Y fracasamos. Tenemos que empezar a entender la complejidad de nuestras estructuras y tener esta estrategia, ¿no? Y los líderes en ese sentido, perdón si hablo mucho, definitivamente hablo mucho, pero creo que la palabra clave es liderazgo. Buenos días. Mi nombre es Janet San Martín y yo trabajo en un hospital universitario de acá de Chile, de Santiago, y llevo 10 años de experiencia trabajando con pacientes. Yo soy jefa de servicio al paciente y gestión de reclamos
tengo muy claro cómo los pacientes sienten y perciben que los tratamos y que los atendemos. Me preocupa mucho el cambio cultural y generacional, porque antiguamente uno veía profesionales con mucha vocación, con mucha empatía, pero ahora uno ve que las nuevas generaciones están en otras, están con el celular, dejan de lado las atenciones de repente por estar pendiente de otras cosas que no tienen trascendencia, y los pacientes se dan cuenta y los pacientes lo transmiten en las encuestas de satisfacción, en los reclamos que presentan a diario en nuestras instituciones. ¿Qué podemos hacer nosotros como profesionales para poder volver a encantar a las nuevas generaciones? Porque las nuevas generaciones lamentablemente las estamos formando acá y uno lo ve, los chiquillos están en otra. Yo soy un convencido que yo no demonizaría a las nuevas generaciones, en principio. Yo creo que es necesario comprenderlos, ¿sí? Adquirir, digamos, sus virtudes, ¿sí? Y trabajar estratégicamente sobre los defectos. Yo creo que las nuevas organizaciones, las organizaciones a futuro, ¿sí? Que se adapten a este escenario, que capitalicen las virtudes, ¿sí? Y que trabajen sobre esos defectos, son las organizaciones que van a seguir prosperando. Creo también, digamos, que los trabajadores, cuando ingresan, digamos, a una organización, se empiezan a empapar, digamos, de la cultura que tiene. Si esa organización tiene una cultura positiva, definitivamente esos trabajadores comenzarán a empaparse de esta cultura positiva. Como vimos recién, digamos, un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Creo que es necesario comprender de esto. Digo, romper este esquema rígido que tenemos, digamos, en los cuales trabajamos con métodos, digamos, de hace un siglo atrás. Quien poco, vamos, habla de medicina basada en valor, ¿sí? Se me fue el apellido, Michael Porter, habla, digamos, de que en la actualidad utilizamos medicamentos del siglo XXI, hablando un poco de la tecnología con la cual desarrollamos nuestras acciones, con mecanismos de gestión del siglo XIX. Creo que nuestras organizaciones tienen que comprender la complejidad, tienen que empezar a tener esta propiedad de adaptarse a los escenarios en los cuales se desempeñan, y creo que, igual que hablábamos recién, digamos, con el colega, digamos, que trabaja en urgencias, el cambio, aunque es efectivo desde la primera línea, debe ser planificado desde la cúpula. Debe ser parte de un plan estratégico. La primera línea sola no va a poder nunca lograr el cambio si no hay un cambio, si una decisión de cambio de la cultura de las organizaciones de las cúpulas. Espero haber respondido tu duda. Muchas gracias.